Bueno, en este tutorial os voy a explicar de manera básica lo que es la herramienta pluma dentro de Photoshop. Es quizás la herramienta más potente, más útil del programa. Comenzaremos explicando los parámetros básicos de la herramienta y después haremos trazados, selecciones de esos trazados. Bueno, comenzamos con la barra de herramientas. Aquí, si pincháis en el icono de pluma y lo dejáis pulsado, veréis los diferentes modos de utilización de la pluma. Nosotros nos vamos a centrar en la primera. Seleccionamos el primero, pluma, y soltamos. En cuanto a los parámetros de la herramienta pluma, que son todos estos que veis arriba, estos dos primeros significan el modo para qué queremos utilizar la pluma. Para crear una capa de forma, que es crear una capa vectorial que no pierde calidad independiente de la imagen, y para crear trazado, que es realmente para lo que lo vamos a utilizar. Así que dejamos seleccionada esta opción de crear trazado. Después los dos iconos siguientes indican el modo de comportamiento de la pluma. El primero es el que está seleccionado por defecto y es el modo de comportamiento normal de la pluma en Photoshop, y el segundo, y es el que os vamos a explicar después, y el segundo es como si estuviéramos pintando un trazo con un pincel. Y de ese trazo se crea un trazado. Para que veáis lo que significa eso, pinchamos sobre él y empezamos a dibujar un trazado aquí en el lienzo. Veis que es como si estuviéramos dibujando. Después pinchamos dos veces y se cierra el trazado. Ese es un modo alternativo, pero que no vamos a explicar en este tutorial. Así que pinchamos en la primera opción, primer comportamiento de pluma clásico. Y los 6 parámetros restantes, pues como veis, es para crear un rectángulo redondeado, una elipse, un polígono, una línea o una forma personalizada. Para que veáis, por ejemplo, un polígono, pincháis en él. Aquí nos pregunta a los lados, vamos a darle 10. Pinchamos en cualquier zona del lienzo, pinchamos, arrastramos y veis, y hace un polígono de 10 lados. Y es un trazado, como veis aquí en la paleta trazados. Bueno, comenzamos. Seleccionamos el modo comportamiento pluma. Tenemos trazado seleccionado. Vamos a hacer el primer trazado con líneas rectas. Comenzamos pinchando una vez con el ratón y soltando, pinchando la siguiente y soltando, así sucesivamente, y cada uno de estos puntos que vamos creando se les llama puntos de ancla. Y otra cosa que tenéis que saber es que para hacer selecciones con trazados es indispensable cerrarlos, y para cerrar un trazado seguimos haciendo puntos de ancla. Para cerrarlo, veis que si me acerco con el puntero al primer punto de ancla creado, nos aparece un circulito que indica que vamos a cerrar el trazado. Así que pinchamos y cerramos. Este es el primer trazado hecho. Segundo ejemplo, crear líneas rectas y curvas. Como siempre, empezamos con el primer punto de ancla, pinchamos, y el segundo vamos a crear una curva. Entonces, pinchamos y sin levantar el dedo del ratón, arrastramos. Movemos el ratón. Sin levantar el dedo del ratón, ¿veis cómo se crea la curva? Cuando estemos satisfechos de la curva, soltamos. Ahora, imaginaos, queremos crear una recta. Si yo ahora pincho en cualquier sitio, nunca se va a crear una recta. Para que podamos crear una recta, tenemos que cortar la dirección de la curva. ¿Cómo se hace eso? Pues antes de pulsar ese tercer punto, con la tecla Alt pulsada, cortamos la dirección de la curva. ¿Veis? Pulsamos Alt y pinchamos en el último punto de ancla. ¿Veis? Hemos pulsado y la dirección se ha cortado. Ahora sí, si pulsamos en cualquier sitio, podemos crear. Ahora, seguimos con el trazado. Queremos hacer una curva, pues lo mismo. Pinchamos y sin soltar el ratón arrastramos. Ahora soltamos. Como siempre, al ser un punto de curva, cortamos. Ahora una recta. Ahora una curva. Al ser una curva, cortamos con la tecla Alt, pulsamos Alt y cortamos la dirección. Ahora creamos otra curva, por ejemplo, cortamos la dirección con la tecla Alt y cerramos el trazado, como siempre, imprescindible. Cerramos el trazado, veis, aparece el circulito y cerramos. Por lo tanto, siempre que hagamos un punto de curva, antes de hacer el siguiente, cortamos la dirección de la curva con la tecla del Alt pulsada. Pulsamos la tecla Alt y pinchamos en el último punto de curva realizado.
Ahora, por ejemplo, se nos puede dar el caso en el que un punto no nos guste como haya quedado. Por ejemplo, este de la esquina, no nos gusta como ha quedado. Para borrarlo y hacer una parte nueva del trazado, lo seleccionamos. Para ello, pulsamos la tecla control del teclado y veis que cambia el puntero al puntero de selección directa, que se le llama. Entonces, pinchamos en cualquier parte del trazado primero. Veis que nos aparecen ahora todos los puntos de ancla. Ahora pinchamos en el punto que no nos gusta, siempre con la tecla control del teclado pulsada. Pinchamos en este punto, veis que se rellena de negro, y ahora soltamos la tecla control y le damos a la tecla suprimir. Pulsamos la tecla suprimir y veis que se elimina ese punto de anclaje y las dos líneas que unían a este punto de anclaje y a este. Entonces ahora, para seguir con el trazado, pinchamos en este punto y ahora seguimos haciendo las líneas que nos parezcan oportunas. Aquí corto la dirección y como es, unimos, veis, el circulito y cerramos. Bien, una aplicación práctica. Vamos a crear un trazado con la pluma de esta flor y la vamos a pegar en el cabello de Scarlett Johansson. Para ello, pinchamos en el documento, hacemos un zoom, control alt más, le damos otra vez y otra vez incluso, pinchamos la barra espaciadora, se nos convierte en mano y vamos a situarnos, soltamos y comenzamos. Primer punto, aquí mismo, siempre por dentro de la flor, para que después no se quede un efecto de halo que quede mal. Por dentro de la flor, aquí mismo, primer punto. Segundo punto, vamos a crearlo aquí. Pinchamos y arrastramos. Veis que se crea la curva hasta que quede más o menos bien y pulsamos la tecla Alt, como dijimos antes, y pinchamos en este último punto. Veis que se corta la dirección. Siguiente curva, lo vamos a hacer aquí. Pinchamos, arrastramos, ahí mismo, y cortamos la dirección con la tecla Alt. Pulsamos Alt, pinchamos y soltamos. Barra espaciadora, pinchamos en la barra espaciadora, se nos convierte en mano, pinchamos y arrastramos con el ratón para seguir con el trazado. Aquí vamos a hacer una recta. Pinchamos aquí y hacemos una recta. Aquí una curva. Pinchamos y arrastramos. Tecla Alt, pulsamos y aquí en el punto pulsamos con el ratón. Se corta la dirección. Aquí otra curva. Y ahora con la tecla Alt, igual que antes, pulsamos la tecla Alt, pinchamos y cortamos la dirección. Siempre con todos los puntos de curva, pinchamos y con Alt cortamos. Siempre igual. Y así con toda la flor hasta que la tracemos entera. Bueno, estamos acabando el trazado. Alt, seguimos y cerramos indispensable. Veis que aparece el circulito y ya está cerrado. Ahora disminuimos el zoom del trazado, control alt menos, veis, control alt menos, ¿vale? Y ahora nos vamos a la paleta trazados, que si no la tenemos activa, la activamos yéndonos al menú ventana trazados. En este caso lo tenemos activo. Y ahora pinchamos en el tercer botón que hay aquí abajo, cargar el trazado como selección. Pinchamos una vez y veis cómo se selecciona el trazado. Ahora le damos a copiar, control C o edición copiar. Y pinchamos en el documento de Scarlett Johansson y le damos a pegar, control V o edición pegar. Ahí se pega la flor y para ponerla más pequeña, control T de transformar, control T. Nos aparecen estos puntos de transformación y con las mayúsculas pulsadas pinchamos en una de las esquinas y lo disminuimos en proporción. Más o menos aquí, por ejemplo. Le damos a Enter y con la tecla mover, la herramienta mover de la barra de herramientas, movemos la flor y lo colocamos donde nos dé la gana. Aquí, por ejemplo. No sé si pega realmente, tampoco soy un experto en moda, pero bueno, para enseñaros cómo funcionan las selecciones, queda decente. Ahora acoplamos la capa, acoplamos la imagen, porque el pegar una selección crea automáticamente otra capa, acoplamos la imagen y así de simple.